Este fanfic no es mío, es de Lux. En la descripción les dejo el link de esta historia para que la puedan leer y apoyen al creador. Capítulo 3. Afrodisíaco. Con el título se pueden dar una idea, habían pasado 2 días desde el último bucle. Esta vez, Frederica no enviaría la ubicación del Pandemonium al reino de Lugúnica, lo que significaba que el actual santo de la espada, Reinhard van Astrea, no vendría. Con eso, casi todos los problemas urgentes estaban bajo control. Solo quedaba un asunto por resolver: Otto Suwen. Una última pieza suelta antes de que Subaru pudiera permitirse, por un breve instante, respirar. Sin embargo, el momento que ahora se acercaba no era uno que el Subaru actual esperara con ilusión. No como lo habría hecho el Subaru de antes. Ese que aún sonreía sin fingir. Aquel que se permitía la esperanza en este momento. Era hora de visitar a la llamada princesa del Pandemonium. Emilia. En el bucle anterior, Subaru había presenciado algo que aún lo carcomía. El instante en que Emilia perdía sus colores. La visión fue como ver a una flor congelarse de golpe bajo una tormenta de nieve. Desde entonces, solo el recuerdo de su rostro apagado bastaba para que su pecho se encogiera. Volver a verla no era algo que deseara. No con sinceridad. Lo invadía el miedo, porque ya no sabía si sería capaz de mirarla igual. Pero no tenía elección. Si no iba a verla, tal vez Emilia haría algo irracional. Y si eso pasaba, Puck, el espíritu que siempre la acompañaba, actuaría con ella, trayendo consecuencias que Subaru no podía permitirse enfrentar ahora. Así que debía hacerlo. Aunque tuviera que fingir. Sin embargo, su mente se serenó por un instante al recordarlo. Todo esto, todo lo que hacía, lo hacía por ella. Por Ram. No importaba si debía enfrentarse a todos los reinos, o cargar con el peso de 1000 pecados. Mientras fuera por ella, mientras sus acciones la protegieran, Subaru encontraría un propósito en medio del caos que lo envolvía. Ram, su única luz en este mundo gris que intentaba devorarlo cada día un poco más. Su faro, su refugio, su verdad. Y si para protegerla debía volver a ver a Emilia, entonces no dudaría. Así que caminó. Sus pasos lo guiaron por los pasillos del Pandemonium, hasta una zona donde grandes puertas selladas por múltiples candados se alzaban como guardianes de secretos. Solo él podía desatar esas cerraduras, hasta cierto punto. Finalmente, frente a la última puerta, sus labios se abrieron con cierta dificultad. Subaru. Puck, de entre las sombras, una figura diminuta emergió, flotando con su característica expresión despreocupada. El pequeño espíritu con forma de felino lo miró con ojos brillantes. Puck. Oh, Subaru. ¿Viniste a ver a Lia, eh? Y más temprano de lo habitual. ¡Qué sorpresa! Subaru. Sí, quería verla. Las palabras se atascaron en su garganta por un momento. Quería verla de nuevo. Puck. HMMM. ¿Estás bien? Ella también ha estado esperando estos días, siempre pregunta por ti. Subaru. Ya veo. Entonces, ¿me ayudarías? Puck. Claro, no hay problema. Con un leve movimiento de sus patitas, Puck deshizo el último sello mágico. Solo él podía abrir aquella puerta. Solo él tenía ese privilegio. Y tras ella, el silencio se abrió paso. Una habitación decorada con tonos blancos y morados se reveló, cálida, serena, viva, completamente distinta al resto del Pandemonium, como si el tiempo allí transcurriera más lento, más amable. Las paredes parecían respirar paz, una quietud tan artificial como peligrosa. Y en el centro de todo eso, sentada en un sofá con una sonrisa tenue, la semielfa esperaba. Emilia. Subaru. Él dio un paso, y su corazón se comprimió. Porque no la veía como antes. Ya no. Los colores habían desaparecido de ella. El brillo de su cabello, la calidez de su piel, la luz de sus ojos, todo había sido reemplazado por una opacidad que lo hería sin querer. Un retrato bello, pero muerto. Para los ojos de Subaru, Emilia era solo gris. Subaru. Emilia, él dio unos pasos al frente, sin prisa, como si cada uno de ellos pesara más que el anterior. Y sin decir una sola palabra, se dejó caer suavemente sobre el regazo de Emilia. No lo hizo por deseo. Ni por consuelo. Lo hizo porque eso era lo que se suponía que debía ser.
Era lo que el antiguo Subaru siempre hacía cuando tenía un momento para verla. Se acurrucaba junto a ella, y mientras el mundo se desmoronaba más allá de esas puertas, él encontraba algo parecido a la paz en el calor de su regazo. Así solía ser. Pero ya no. Ahora, al sentir el contacto con su cuerpo, al posar la cabeza sobre sus piernas, solo sintió vacío. Como si hubiera apoyado la cabeza sobre una roca lisa, dura y fría. No había dulzura. No había calor. Solo una falsedad pulida, una ilusión hueca. Las manos de Emilia comenzaron a acariciar con ternura su cabello, con la misma delicadeza de siempre. Emilia, ¿te ves cansado? ¿Estás bien? Esa voz, que en otro tiempo habría calmado su alma, ahora no era más que un eco lejano que no lograba alcanzarlo. Él no respondió. No de inmediato. Solo cerró los ojos fingiendo algo que ya no sentía. Porque incluso si se esforzaba, incluso si lo intentaba con todas sus fuerzas, ella ya no tenía color. Y él, ya no era ese Subaru. Con las únicas palabras que pudo formar en medio del torbellino de pensamientos, lo dijo casi en un susurro apagado. Subaru. Sí, estoy bien. Emilia no respondió. No lo cuestionó. Después de todo, él siempre había sido así. Cada vez que venía a verla, hablaba poco, como si las palabras le pesaran más que las heridas. Pero esta vez, había una diferencia sutil, un cambio apenas perceptible, pero imposible de ignorar. Sus palabras sonaban frías. Ya no había ese temblor emocional, esa fragilidad que antes se escondía tras sus silencios. Ahora solo había un eco distante, como si la persona que hablaba ya no estuviera ahí. Emilia, quizás por costumbre o por necesidad, simplemente continuó acariciando su cabello, con la misma dulzura que en otros días, sin saber que cada roce era como una aguja helada atravesando la piel de Subaru. Él solo quería que terminara. Estar allí, recibiendo las caricias de alguien sin color, era insoportable. No porque Emilia hubiera hecho algo malo, sino porque ya no podía verla como antes. Porque ahora su corazón latía solo por una persona. Ram. Por un momento cerró los ojos, escapando de la blancura de esa habitación, del contacto vacío. En su mente, intentó pintar un nuevo cuadro. Uno donde se encontraba recostado en el regazo de Ram. Quizá lo estaría llamando pervertido con su tono burlón y distante, mientras pasaba los dedos por su cabello con una falsa indiferencia. Tal vez habría una mueca de molestia en su rostro, pero él sabría que era fingida. Quería eso. Solo eso. Sentir las manos cálidas y finas de Ram rozar su rostro. Escuchar su voz suave, incluso si estaba envuelta en sarcasmo. Ser mirado por esos ojos que, a diferencia del resto del mundo, aún brillaban con color. Porque solo ella, solo Ram, seguía siendo real. Y sin poder evitarlo, lo dejó escapar. Un susurro, como si su alma, y no su boca, lo hubiese pronunciado. Subaru. Ram, fue tan suave, pero para Emilia fue suficiente. Una Emilia. R. Ella intentó preguntar, pero fue detenida por una respuesta rápida, una mentira disfrazada de rutina. Subaru. No es nada, solamente estoy cansado. Emilia. Está bien. Solo siéntete en calma, Subaru. La voz de Emilia era amable, cálida incluso, pero en sus oídos sonaba vacía, como un eco lejano que no lograba atravesar la niebla de su alma. No era su culpa. Ella estaba haciendo lo mejor que podía, con la ternura de siempre, con esa paciencia que muchos admiraban. Pero para él, ya no era suficiente. Diablo, un Subaru cerró los ojos, intentando no pensar en cómo su corazón se había convertido en una habitación con una sola ventana. Una ventana por la que entraba una única luz. Una única persona. Ram. Cuando dijo su nombre, no lo hizo por descuido, sino porque en ese instante, más que nunca, la necesitaba cerca. Como un náufrago que susurra el nombre del faro que aún lo mantiene a flote. Como un monstruo que, a pesar de todo, todavía ansía ser tocado por una mano humana. El cuerpo que ahora lo sostenía, el regazo donde reposaba, le parecía ajeno. Frío. Como un bloque de hielo que fingía ternura. A diferencia del recuerdo de Ram, que lo envolvía con calidez aunque sus palabras fueran cortantes, que lo miraba con firmeza aunque sus ojos parecieran siempre en juicio. Emilia. Subaru.
Ella lo llamó otra vez, con suavidad, como si lo intuyera perdido. Él solo asintió. No dijo nada más. Sabía que si seguía hablando, si llegaba a pronunciar otra palabra que no fuera mentira, todo se rompería. Así se quedó, en silencio, fingiendo ser el Subaru que Emilia creía conocer. Y en lo más profundo de su pecho, el verdadero Subaru, seguía acariciando el recuerdo de Ram. Luego de unos minutos, Subaru se encontraba nuevamente afuera, tras haber soportado la calidez vacía del regazo de Emilia. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo del Pandemonium, mientras avanzaba por los pasillos sin rumbo, sin destino, sin más propósito que matar el tiempo hasta que pudiera volver a verla, volver a ver a Ram. Era uno de esos pocos días donde, al menos en teoría, no había tareas ni amenazas inminentes que resolver. Y sin embargo, el descanso no se sentía como tal. Solo el deseo de verla podía traerle calma. Pensaba en su voz, en su forma de llamarlo idiota, en esa manera tosca de cuidar de él, y por un momento, el gris de los pasillos pareció teñirse con un tenue eco rosado en su mente. Hasta que una figura cruzó su camino. Una silueta confiada, desenfadada, como si no existiera peso alguno sobre sus hombros. Cecilus. Subaru. Cecilus, jefecito. Qué bueno es verlo por aquí, justo el destino me tenía una sorpresa preparada, parece. Dijo con una sonrisa que podía iluminar hasta el rincón más oscuro del Pandemonium. Verá, estaba buscando al buen Alibel, pero como me topé con usted, pensé, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad gloriosa? Subaru. ¿Aprovechar para qué? Cecilus. Para invitarlo a beber, por supuesto. Se cruzó de brazos, alzando una ceja con picardía. Está tan tenso que si lo rozara un poco con mis katanas, seguro se partiría como cristal. Así que una copita para relajarse no le haría daño. Subaru. No estoy de humor, Cecilus. Oh, vamos. Solo un trago. No es embriaguez, es medicina espiritual. Locura del mal humor, del estrés, y de esos pensamientos densos que lleva pegados como sombra. Subaru. Quiero descansar, eso es todo. Cecilus. Precisamente por eso. Un descanso se disfruta más con un poco de compañía y una copa. Mire, le hago una promesa. Si acepta, no haré ni una sola broma durante una semana entera. Subaru. Una semana sin decir estupideces. Cecilus. Exacto. Seré como una estatua sabia y silenciosa. Una escultura viviente de seriedad. Subaru. Solo una copa. Cecilus. Eso es, jefe. Sabía que aún tenía un alma vibrante oculta bajo toda esa seriedad trágica. Subaru. Solo una copa, Cecilus. Con eso me basta. Venga, conozco un rincón del Pandemonium donde hasta el aire parece menos espeso. Subaru caminaba junto a Cecilus, sin mucha energía, como si cada paso no fuera hacia una copa, sino una obligación más. Aún así, el espadachín caminaba con ligereza, con las manos detrás de la cabeza y silbando una tonada que seguramente se había inventado en el momento. El contraste entre ambos era tan evidente como la diferencia entre el gris del Pandemonium y el fuego de un atardecer. Mientras avanzaban, pasaron por una zona poco transitada del complejo. Techos altos, columnas fracturadas por antiguas batallas, y una leve humedad en las paredes que parecía susurrar historias olvidadas. Cecilus parecía disfrutar de cada rincón, como si todo aquello tuviera encanto. Cecilus. ¿Sabe, jefe? En días como este, uno debería dejarse llevar por la corriente. Como una hoja flotando sobre el río del destino, aunque claro, en mi caso, sería una hoja afilada. Soltó una risa breve. Tal vez hasta mortal. Subaru. Me estás dando más razones para no haber aceptado. Cecilus. Ja. Pero aceptó. Así que ahora tiene que aguantar mis intentos poéticos hasta que lleguemos. Eso sí, sin estupideces, por una semana. Es mi juramento. Subaru. Ya estás cerca de romperlo. Cecilus. Ups. En una de las bifurcaciones del pasillo, una figura imponente se cruzó en su camino. Era como una sombra elegante con forma de lobo. Alibel, con su imponente altura, su kimono oscuro de patrones púrpura, y el kisirú dorado asomando entre sus colmillos.
Sus ojos, estrechos y tranquilos, se alzaron para observarlos con desinterés, hasta que reconoció a Subaru. Cecilus. Alibel. Justo a quien buscaba. Vamos a tomar unas copas. Convencí al jefe para que nos acompañara. Alibel. ¿Lo convenciste? Ladeó apenas el rostro, curioso. Vaya, ¿qué clase de truco usaste para algo así? Subaru. No dirá cosas estúpidas durante una semana. Alibel. Ah, ya veo. Un precio alto para su naturaleza. Exhaló algo de humo, y sonrió suavemente. De acuerdo, si Susan está, yo también bebo. Después de todo, me gusta beber. Y si él viene, creo que será un buen rato. Subaru no dijo nada. Solo desvió la mirada, incómodo por la calidez con la que Alibel hablaba de él. Tal vez no lo entendía, o tal vez lo hacía demasiado. Pero sus palabras no eran vacías. Los tres caminaron juntos, hasta llegar a una antigua sala olvidada del Pandemonium. Era una habitación amplia, con una mesa circular de piedra en el centro, y bancos algo desgastados, pero firmes. Las paredes estaban cubiertas por tapices antiguos, y había una pequeña repisa donde se guardaban botellas polvorientas y copas de metal y madera. Una lámpara mágica colgaba en el centro del techo, proyectando una luz cálida, como si ese rincón no perteneciera del todo al Pandemonium, sino a otro lugar, uno más tranquilo. Cecilus. Aquí estamos. Nuestro templo secreto de las copas y las promesas ridículas. Siéntanse cómodos. Alibel. ¿Qué lugar más nostálgico? Tiene olor a recuerdos viejos. Subaru. O a polvo. Cecilus. El polvo también tiene carácter, jefe. Brindemos por eso, y por el hecho de que, por una noche, nada se derrumba. Cecilus, con la emoción de un niño que encontró un tesoro escondido, se acercó a la repisa polvorienta y extrajo una botella envuelta en un trapo viejo. La levantó como si fuera una joya, dejando que la tenue luz mágica de la lámpara hiciera brillar el vidrio color amatista. Cecilus. Aquí está. Una botella que lleva sellada desde antes que el Pandemonium se llamara así. Solo se abre en ocasiones especiales, o cuando logro convencer al jefe para que beba conmigo. Alibel. Entonces esa botella no estaba destinada a durar mucho. Sonrió levemente mientras se sentaba con calma sobre uno de los bancos, cruzando las piernas. Subaru se acomodó en silencio, su expresión no era de fastidio, sino más bien de resignación. Aquel rincón cálido, con el aroma a madera vieja y vino antiguo, no era del todo desagradable. Si tenía que pasar una noche fingiendo, al menos no estaba solo. Cecilus sirvió el contenido en las copas. El líquido era de un rojo oscuro, con reflejos que casi parecían fuego cuando giraban dentro del metal. Cecilus. Antes de brindar, dejemos que Alibel inaugure la velada. Seguro tiene alguna historia que le saque los colores al jefe. Alibel. No suelo contar cosas innecesarias. Pero, si se trata de Susan, hay un recuerdo que aún me causa una sonrisa cada vez que lo pienso. Subaru. Por favor no. Alibel lo ignoró con la misma paz con la que el viento ignora las quejas de una hoja caída. Alibel. Fue hace un tiempo. Justo después de aquella escaramuza cerca del foso congelado, ¿lo recuerdas, Susan? Tú insististe en ir al frente, aun cuando ya apenas podías pararte. Dijiste algo sobre dar el ejemplo. Subaru bajó la mirada, recordando el dolor de piernas, de costillas rotas, y también el sabor metálico de la derrota. Alibel. Al final de la batalla, cuando ya todo había terminado, intentaste caminar con orgullo, pero apenas diste 2 pasos antes de desplomarte como un saco de frutas. Cecilus. Y tú lo cargaste. Eso me lo perdí. Más Alibel. Sí. Lo llevé cargando solo con un brazo, como si fuera una bolsa mal atada. Aunque su rostro de fastidio valía más que cualquier medalla de guerra. Subaru. No estaba fastidiado, Alibel. No. Entonces esa cara de gato mojado con ojos vacíos fue otra cosa. Cecilus. Ja ja ja. Jefe. No sabía que eras del tipo dama en apuros. Subaru. Me rompí 2 costillas, tenía fiebre y no podía sentir los pies, ¿cómo no iba a estar molesto? Alibel. Pero aún así insististe en no dejar la espada. Te aferraste a ella hasta que caíste dormido sobre mi hombro.
Suspiró suavemente, su tono ahora era más suave, más íntimo. Eres testarudo, Susan. Pero, a veces, eso también te hace admirable. Hubo un pequeño silencio. Cecilus, aún con una sonrisa, bajó un poco la voz. Cecilus. Somos raros, ¿no? Un lobo fumador, un espadachín sin filtro y un jefe que se hace el duro, pero, bueno, ya sabes. Todos estamos aquí porque seguimos tus pasos. Aunque no lo digamos mucho. Alibel, tiene razón. Aunque mi manera de demostrarlo tal vez no sea tan escandalosa. Subaru no dijo nada. Solo observaba el vino que giraba en su copa, como un pequeño remolino atrapado en su propio mundo. Por dentro, quería reír. O llorar. O agradecer. Pero lo único que hizo fue asentir con la cabeza. Cecilus. Entonces, brindemos. Por esta noche tranquila, por el vino olvidado, y por nuestro querido jefe que sigue adelante, incluso cuando no puede ni con su propio cuerpo. Alibel. Por Susan. Subaru. Por ustedes. Subaru tomó la copa con cautela, observando el líquido oscuro brillar por un instante antes de llevarlo a sus labios. El sabor fuerte y algo seco lo recorrió, y por un momento, pudo saborear algo que se desvió del constante amargor que siempre lo acompañaba. Era un pequeño respiro en medio del caos, pero no podía permitirse perderse en ese placer por mucho tiempo. Bajó la copa y, mirando a Cecilus y a Alibel, habló con una tranquilidad forzada, como si las palabras fuesen solo una capa más para proteger lo que realmente sentía. Subaru. Gracias, por invitarme. Fue un buen cambio de ritmo. Hizo una pequeña pausa, girando la copa en sus manos. Pero ya tengo que irme. Solo iba a beber una copa, como prometí. Cecilus. ¿Qué? ¿Ya tan pronto? Pensé que te quedarías un poco más, jefe. El vino está en su mejor punto. Alibel. Supongo que la tensión de todo el día ya se acumuló en ti. Dijo Alibel con su tono tranquilo, aunque su mirada revelaba una ligera preocupación. Haz lo que creas necesario, Susan. Subaru. No es por eso, realmente, sonrió débilmente, aunque su mirada mostraba cansancio. Solo, necesito descansar. Y no es como si pudiera quedarme mucho más tiempo. Cecilus. Bien, bien. Pero al menos quédate para la próxima. Te vendría bien un descanso, lo sabes. Subaru. Lo sé. Asintió, su sonrisa se desvaneció un poco mientras dejaba la copa sobre la mesa. En otra ocasión. Gracias, de verdad. Se levantó de la mesa y, con un gesto simple, se despidió con un leve movimiento de la cabeza. Las palabras quedaban atrás, ya que su mente solo tenía un único destino ahora. Ram. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en ocultarlo, en cuanto se dio la vuelta, la sensación en su pecho se hizo más fuerte, como un anhelo distante que no podía reprimir. Caminó por los pasillos del Pandemonium, con el sonido de sus pasos resonando en la quietud de la noche. La sensación de alivio al dejar la sala tras ese breve respiro fue momentánea, y pronto, la incertidumbre lo invadió de nuevo. La noche no le preocupaba tanto como la necesidad de ver a esa persona. A Ram. Su mente se despejó solo al pensar en ella, en la calidez de su presencia que no podía encontrar en nadie más. Cada minuto fuera de su alcance se sentía como una eternidad, y aunque sabía que debía descansar, su cuerpo solo pedía estar cerca de ella. Llegó finalmente a su habitación, pero no se detuvo allí. No era el lugar donde quería estar, no aún. Sin pensarlo, se dirigió directamente hacia el pequeño lugar donde Ram solía estar. El ingreso después de activar el mecanismo, no dijo nada, solamente dio unos pasos adelante. No necesitaba hablar. Solo quería ver sus ojos. La imagen de ella, aunque distante, seguía siendo su anhelo constante. Sin embargo, al dar solo unos pasos más, sus piernas perdieron fuerza, y cayó de rodillas en el suelo con un golpe seco que apenas sintió. Su respiración se volvió errática, como si el aire del cuarto hubiera cambiado, más pesado, más cálido, sofocante. El corazón le palpitaba con una violencia casi anormal, y por un instante no supo si era ansiedad, culpa, o algo más profundo. Levantó la mirada y allí estaba ella. Ram dormía. Su silueta tranquila, el leve movimiento de su pecho, el ritmo sereno de su aliento.
No se había percatado de su presencia, y Subaru lo agradeció, al menos por ahora. Porque en su estado actual, no podía confiar en sí mismo. El aliento que escapaba de sus labios era cálido, cargado de algo que ni él mismo lograba definir. Había visto a Ram muchas veces, la había protegido con una devoción casi obsesiva, pero nunca de esta forma. Ahora no era solo el deseo de verla bien, de salvarla, ahora su cuerpo reaccionaba por sí solo. Una pulsión animal, primitiva, le recorría la piel. Sus manos temblaban, su garganta estaba seca, y el calor que subía desde su abdomen era imposible de ignorar. No era un pensamiento. No era una fantasía. Era un instinto. Quería a Ram. Quería su cuerpo. Quería sentirla junto a él. Y esa idea lo golpeó con más fuerza que cualquier herida de batalla. No porque fuera inmoral o prohibida, sino porque no podía entender por qué sucedía ahora, de esa forma, con esa intensidad. Como si toda la represión emocional que había sostenido durante tanto tiempo se derrumbara en ese instante, dejándolo completamente expuesto. Subaru. ¿Qué me está sucediendo? Su voz fue apenas un susurro, quebrado, tembloroso. Se llevó la mano al pecho, intentando calmar el corazón que amenazaba con quebrar sus costillas desde dentro. No era solo deseo, era desesperación. Era necesidad. Era soledad convertida en anhelo físico. No se atrevió a acercarse más. No quiso profanar la quietud de Ram con sus pensamientos oscuros. Solo apretó los dientes, cerró los ojos con fuerza, y se obligó a respirar. Subaru, pensando. No puedo, no ahora, no así, porque no era ese tipo de monstruo. ¿O sí? ¿Cómo así? Las preguntas se amontonaban en su mente como cuchillas, mientras él seguía arrodillado, inmóvil, en ese umbral donde el amor se confundía con el deseo, y la devoción con la desesperación. En otro lugar del pandemonium, los ecos del pasillo habían sido reemplazados por el tenue murmullo de copas tintineando y pasos pausados. La conversación entre Alibel y Cecilus fluía con naturalidad, como si el silencio fuera una ofensa en compañía ajena. Cecilus. Ah, ¿ves? Al final fue una buena idea sacar esa botella. Lástima que el jefe solo se quedara para una copa, pero bueno, algo es algo, ¿verdad? Alibel. Siempre has tenido talento para convencer, aunque, me intriga cómo sobreviviste hasta ahora sin leer etiquetas. Cecilus. Alibel recibió la copa que Cecilus le pasaba con desinterés, pero al sostenerla, su mirada se detuvo en la parte inferior de la botella. Una línea escrita en una caligrafía refinada y antigua atrajo su atención. Frunció el ceño, y con su típica parsimonia, exhaló un suspiro largo mientras leía con calma. Alibel. Cecilus, Cecilus. ¿Qué sucede? Alibel. ¿Leíste las especificaciones de esta bebida? Cecilus. No. Solo vi que era vino, y tenía un dibujo de una flor bonita en la etiqueta. ¿Por qué? Alibel. Ya veo. Cerró los ojos un segundo antes de hablar, lo que acabamos de tomar no fue solamente vino. Esa flor que viste es una planta usada para crear afrodisíacos potentes. Lo que bebimos es una mezcla rara, tradicional en Kararaji. Bastante intensa para humanos. Más, lo que va a pasar, Cecilus. Afrodisíaco. Alibel. Exacto. No afectará demasiado a alguien como tú o como yo, cuyos cuerpos están entrenados y son resistentes a este tipo de compuestos. Pero Susan, Cecilus. Oh, vaya. Alibel. Él es un simple humano. Uno muy persistente, sí, pero su cuerpo no está hecho para tolerar este tipo de efectos. Y menos si se encuentra emocionalmente inestable. Cecilus. Bueno, supongo que tiene a su sirvienta personal para, ya sabes, desahogar todo eso. ¿Quién no quiere detonar a Frederica? Alibel. Lo dudo. Miró su copa sin beber, lo más probable es que Susan aguante las ganas toda la noche, como si fuera una penitencia autoimpuesta. Dudo que busque liberar eso, aunque lo esté quemando por dentro. Cecilus. Qué trágico y romántico. Como un poema de esos que nadie entiende pero todos aplauden. Pero, ahora tengo curiosidad. ¿Qué tanto le afectará? Alibel. Eso mismo me pregunto.
Ambos se quedaron en silencio por un momento, imaginando al joven humano de ojos apagados que acababa de marcharse, completamente inconsciente del contenido de la copa que había tomado. Alibel entrecerró los ojos y dejó la copa sobre la mesa sin tocarla más. Alibel, deberíamos estar atentos. Si el efecto lo rebasa, puede cometer una locura. Cecilius, ¿una locura de esas peligrosas? Alibel, no. Una leve sonrisa cruzó sus labios, una locura humana. El lugar donde Ram se encontraba estaba envuelto por la tenue penumbra de las antorchas. A pesar del silencio habitual, sus ojos se entreabrieron lentamente, alertados por un sonido irregular, una respiración entrecortada, pesada, como si algo estuviera fuera de lugar. Cuando alzó del todo los párpados, lo vio. Ram Baruzu. Subaru estaba en el suelo, arrodillado, con la cabeza baja y las manos temblorosas contra las piedras. Su pecho subía y bajaba con violencia, como si hubiese corrido sin descanso, pero no había corrido, lo sabía. Algo dentro de él estaba luchando por salir, devorándolo. Ram, ¿estás bien? No obtuvo respuesta. Sus cadenas tintinearon cuando intentó moverse, pero seguía inmóvil, observándolo con una mezcla de desconcierto y extrañeza. El Subaru que conocía, por frío que fuera, siempre encontraba alguna palabra que soltar, alguna burla o alguna excusa. Pero ese silencio, ese temblor, la luz de la antorcha parpadeó un instante, y en ese reflejo vio sus ojos. Ya no parecían los de Subaru. Y aunque no podía moverse, y él aún no había dado un paso, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Mas, Dios mío, nota del autor. Se acerca una decisión importante, elijan 3 opciones para cómo se escribirá el próximo capítulo. Más con escenas explícitas. Escribiré todo con detalle, aunque me cueste porque no es algo que suelo hacer. Semi-explícitas. No entraré mucho en detalle, solo cosas leves. La mayoría se centrará en cómo los personajes piensan o sienten en ese momento nada, tal como suena. Se saltará la escena, mostrando directamente el final y dando un breve resumen de lo ocurrido.